Decía Virginia Woolf que para que una mujer pueda escribir lo que necesita es una habitación. Yo siempre digo que en el cine lo que necesita una mujer es tener acceso a una cámara. Muy buenas tardes, mi nombre es Álvaro Martínez y soy doctorando FPU del Departamento de Historia del Arte, Arqueología y Música. Y lo que hoy me gustaría hacer con vosotros pues, es plantar la semilla de la teoría fílmica feminista, porque al final es un corpus teórico y metodológico pues, que nos permite entender el audiovisual y, por lo tanto, pues, las series y películas que vemos en nuestro día a día. Entonces, no pretendo, aunque esto deriva de una beca semillero con la que pude realizar la investigación, no me interesa tanto explicar en sí como los objetivos, sino simplemente explicar una teoría y su aplicación práctica para que todos podamos entender en qué consisten estas teorías fílmicas y podamos ver cómo se aplican a una película. Bien, concretamente nosotros lo que vamos a hacer es aplicar la teoría fílmica feminista de Laura Mulvey, que esta teoría consiste básicamente en que esta teórica se da cuenta de que estudiando el cine clásico existe una dicotomía muy clara, y es que el hombre queda relegado a la actividad frente a la mujer que queda relegada a la pasividad. Entonces, se estudia una serie de un corpus fílmico y se da cuenta que constantemente la mujer queda relegada a este tipo de papeles. Por tanto, en el momento en el que nosotros tenemos clara esta teoría y la aplicamos a una película, podemos precisamente entender cómo funciona el universo femenino dentro de esta película. Y para nosotros entender precisamente esto, lo que vamos a hacer es aplicarla a una película que se conoce y que se llama El gato montés, una película de Rosario Pi, pionera en el cine español y que posiblemente pues, no la conozcáis porque, spoiler, durante muchos años no ha aparecido en los libros de historia y sigue sin aparecer en los libros de historia del cine, pero precisamente es la primera mujer de la que se conserva una película, por tanto su importancia es fundamental para la historia del cine español, y no solo por eso, sino porque precisamente Rosario Pi adapta una zarzuela de Penella conocida como El gato montés. Y es muy importante este dato, ¿por qué? Pues porque cuando ella adapta esta zarzuela, introduce personajes y escenas que no aparecen en la zarzuela. Vamos a verlo concretamente. Bueno, la sinopsis tampoco es muy relevante, simplemente es la típica españolada en la que tenemos pues, un torero, una mujer gitana de clase baja que se enamora de este torero, que intenta ascender de clase social. Y el problema, o sea, el punto está en que en el resto de españoladas lo que nos encontramos precisamente son un conjunto de personajes femeninos que quedan relegados al hogar, que no exploran su propio deseo y que precisamente no tienen ni siquiera una opinión. El problema, y así lo veíamos incluso en la zarzuela de Penella, y es que aquí Rosario Pi, cuando adapta y lleva a la pantalla el personaje de Soleá, que es como se conoce a la gitana, nos encontramos con un personaje que se enfada con el torero y que incluso se defiende de las peleas y que incluso es capaz de decirle, mira, yo no quiero tener ninguna relación contigo ahora, yo no me quiero casar, me voy a tomar mi propio tiempo. Este tipo de cosas que pueden parecer a priori muy sencillas, si las comparamos con, ya os digo, con el resto de españolada, sí que son importantes porque no encontramos personajes femeninos de tal calibre. Y por lo tanto, no solo eso, sino que además también encontramos con otros personajes femeninos secundarios que tampoco aparecen en la obra original, como por ejemplo puede ser la peliculera, que es un personaje que se inventa Rosario Pi en este caso y que a través de una copla le dice a su novio, mira, yo quiero dedicarme al mundo del espectáculo, yo no quiero quedarme aquí relegada a las tareas del hogar que me son encomendadas por la sociedad. Entonces, el punto está aquí en que precisamente si aplicamos esa teoría de Laura Mulvey, sí que nos encontramos precisamente en el texto fílmico de Rosario Pi cómo existen ciertas mujeres que no quedan relegadas a la pasividad, sino que podemos encontrarnos con el punto de vista femenino y cómo expresan precisamente su propio deseo y cómo salen de esos espacios del hogar para poder incluso defenderse ellas mismas en una pelea. Las conclusiones y sobre todo el futuro es que al final nos encontramos que sí que Rosario Pi construye pues un arquetipo femenino que no se corresponde con la gitana de la españolada, y aunque no nos ha dado tiempo, también hubiera sido interesante contemplar cómo no solo nos quedamos aquí los personajes, sino que si estudiamos también la retórica fílmica, podemos encontrar como el hecho, precisamente por ejemplo en esta escena, de que el punto de vista escogido y esta iluminación también permite encontrar una instancia autoral
de mujer en el momento en el que se trata de un plano que no se corresponde a nivel plástico con el resto de planos que encontramos en el cine de la españolada. Por tanto, a partir de otros conceptos como el feminismo de la diferencia, el uso de este tipo de planos permiten de nuevo hablar de una instancia autoral de mujer, que va mucho más allá, por tanto, de ese estudio de los personajes. Y precisamente en el futuro pues se pueden seguir ahondando en estas cuestiones, se pueden seguir estudiando a otras pioneras que también trabajan curiosamente la españolada y bueno, pues se puede comparar con estos textos fílmicos de fuera de España, incluso el estudio de la recepción de estos textos. Y es que al igual que Soleá es quien ordena a que dos hombres dejen de pelear, aquí Rosario Pi interviene en la acción que originalmente había sido exclusivamente masculina al dirigir por primera vez en la historia de España una película. Muchas gracias. Gracias.